¿Qué tal a todos? Soy Chago Valdés y bienvenidos a Hard Topic, un espacio donde podemos tratar distintos temas y noticias de la actualidad. Y bueno, me gustaría iniciar este programa con una noticia muy interesante que me encontré en el medio de Latinus, donde hablan sobre que el gobierno de Tlaxcala estuvo presumiendo la compra de un par de softwares que permite el accesar a cámaras y micrófonos de celulares. Y bueno, no era para que quieren acceder a ellas, y esto fue presentado, bueno, por parte de Lorena Cuella, quien es la gobernadora actual por parte del partido de Morena, donde ella aclaró que esto era para poder atender sobre todo las llamadas y reportes a través del 911. Entonces, cuando tú realizas el reporte, ellos acceden directamente a la cámara y micrófono para poder tener más información y poder dar una atención más adecuada. Entre otros temas, ellos trataron también sobre la adquisición de patrullas y uniforme, y también el empezar a usar un helicóptero que era de gobernador, empezó a usar como ambulancia. Y también sobre otras dinámicas policiales que empezaron a implementar con respecto a la alerta de género en ese estado. Así que bueno, ¿qué podría pensar uno de esto? En pros y contras. Al menos a mí me parece sensato en el aspecto, por ejemplo, sobre todo de la información que uno adquiere, porque cuando uno realiza una llamada para el 911, imagínense, si el pánico que suele conllevar una emergencia, y que tenga la persona que explicar claramente emergencias, qué es lo que sucede, muchas veces es muy complicado y hace falta más información. Entonces, esto se puede compensar mucho con la cámara para que el operador pueda ver qué es lo que está sucediendo, más aparte el escuchar qué es lo que pasa alrededor, no solo lo que le dice la persona directamente, usando por ejemplo digamos el altavoz. Entonces, bueno, puede ser algo bastante útil en ese aspecto. ¿Cuáles podrían ser las contras de pues cuando se le da un mal uso, como cualquier herramienta cuando se le da un mal uso? Entonces, ¿cuáles podrían ser mal uso? Bueno, tenemos el antecedente, que de hecho lo mencionan más adelante en el artículo, donde hablan sobre el caso que se dio con Pegasus, que era un software que se había adquirido en tiempo de Felipe Calderón y también con Enrique Peña Nieto. Se tenían contratos donde se llegó a utilizar ese software para intervenir directamente celulares de rivales políticos y también de periodistas, entre ellos de los que llegaron a denunciar, por ejemplo, Faristegui. De ¿Cuál es el detalle con esto, por ejemplo? O al menos uno pensaría, ¿qué pasa con el software actual? Si te dicen que solo lo van a usar para emergencias, si lo comparamos como por ejemplo con el software de Pegasus, que en su momento, como menciona ahí en el artículo, se había comentado por parte del presidente en las mañaneras que ya lo de Pegasus era una de las cosas terribles del pasado y que ya no se usaba y que ya no eran iguales. ¿Y qué pasó después? Un par de días después de eso, salió un reportaje donde aclaraban que no solo no se había dejado de usar de Pegasus, se habían incrementado la cantidad de contratos y el dinero que se estaban invirtiendo. Entonces, si se estaba usando mucho más que antes y te decían que ya no, entonces, ¿qué puede pensar uno si te dicen, ah, sí, solo lo vamos a usar para casos de emergencia? O lo dejan a uno con que fácilmente piense mal. Aparte, bueno, tenemos los antecedentes de que muchos de los programas, en el caso de los del gobierno federal, que se han querido implementar con buenas intenciones, han resultado que se les han dado muy mal uso. Que ya podremos tocar esos temas más adelante, como por ejemplo las tarjetas del bienestar. Pero bueno, enfocándonos de vuelta en la adquisición de estos dos softwares, desgraciadamente no vi que aclararan cuáles son los nombres de estos softwares o qué empresa los está desarrollando en este caso. Solo hicieron la comparativa con Pegasus, de que sigue, no es de su momento, se sigue utilizando. Están los contratos en el portal de transparencia. Y bueno, no, hasta que no aclaren cuál es el software y qué características compraron, va a ser difícil definir las posibilidades. Y la otra cosa que me interesa muchísimo y que no aclararon cuando busqué la conferencia fue que no decían el marco normativo o cómo iba a estar la definición, o sobre todo lo que me parece más interesante, los candados que se pondrían
para que esto no se le dé un mal uso. O sea, cuál es la normativa, cuáles son los lineamientos y por supuesto cuáles son los castigos, porque no, lo último que quiere escuchar uno es un, ay, sí, perdón, lo utilizamos para esto, no va a volver a pasar. Eso no puede suceder. Y menos con una herramienta tan poderosa que como lo es el que puedan entrar a cámaras y micrófonos de cualquier celular. O se puede prestar para muchísimas cosas. Sobre todo si tomamos en cuenta que antes se les hostigaba a los periodistas, hablando solo de periodistas, de esa manera, ahora que se hace públicamente a diario, y no solo eso, sino que se le invierte más este tipo de software, entonces uno puede ponerse a pensar qué es lo que va a suceder. Y sobre todo cuando los muertes de periodistas se han incrementado de manera bestial. O sea, ya estamos de que prácticamente tenemos 4 periodistas muertos al mes, lo cual es absurdo, no debería de pasar eso. Pero bueno, ya tendremos que ponernos a ver más adelante cómo progresa el asunto, cuál es la implementación y si de veras empieza a disminuir los índices de inseguridad, ya sea para la parte de asaltos y asesinatos que se pueden hacer directamente en ese caso no es deslinde de culpas, es bueno, que se pueda proceder con las investigaciones de manera efectiva y con pruebas tangibles, porque muchas veces ese es el principal problema, que no hay pruebas. Y entonces esto podría ser una herramienta interesante para eso. Y también si se luego se pone como antecedente para poder empezar a implementarlo a otros estados. Y esto ya se podría empezar a combinar con muchas otras cosas que, sobre todo con las iniciativas que tenían de datos biométricos, si se combina eso con la parte de las cámaras de seguridad y se puede hacer algo muy parecido a lo que se tiene ahorita en China, que para lo que no sepa, China de hecho es uno de los países que está de manera muy diligente invirtiendo en este tipo de aspectos de ciberseguridad, donde ellos tienen redes masivas de tienen capturado los datos biométricos de prácticamente toda la población y al conectar todas las cámaras y todo lo que hay entre de bancos, negocios, de las calles, de los semáforos, de todo eso, entonces se tiene el seguimiento de todas y cada una de las personas que pasan por ahí y bueno, les ha ayudado muchísimo para atrapar criminales y desgraciadamente también para detener rivales políticos o personas que son incómodas para el gobierno. Entonces, si se busca llegar a algo así, puede prestarse para muchas cosas. Ya veremos cómo avanza. Y que bueno, creo que esto sería todo por esta noticia. Espero les haya agradado. Bueno, voy a estar buscando sobre todo noticias de ciertos medios que me parecen muy interesantes y que presentan información muy puntual y podremos platicar un poco más a detalle. Me gustaría muchísimo que me pusieran en los comentarios qué opinan de esto, qué es lo que piensan que puede pasar, o incluso también qué piensan que yo pude haber me saltado de este tema para platicar y lo retomemos en otra ocasión. Espero escucharlos y nos vemos hasta la próxima.